Muchas gracias a los invitados por haber asistido y por estar aquí presentes. Este es un tema bastante importante que vamos a aprovechar de tomar y de conversar, de discutir, de preguntar, etcétera, para que la gente, bueno, que la gente se vaya sumando de a poco y también participe de esta conversación. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí Rodolfo va a presentar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Antofagasta, que se trabajó desde el gobierno regional con fondos de Euroclima de la Unión Europea, donde se estableció una estrategia de movilidad sustentable para la ciudad en un proceso participativo que se realizó durante casi 4 años, aquí en el último tiempo, y Rodolfo lo va a presentar ahora a continuación. Aló, ahí, ¿no? No está. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, Francisco, agradecer el espacio. Yo creo que como bien dice la presentación, más allá de presentar un proyecto, aquí hay un desafío de romper el statu quo. Hay mucha gente apasionada. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha muy bien? ¿Aló? Ahí está. Ahí sí. Bueno, agradecer, Francisco, el espacio. Bueno, mi nombre es Rodolfo Ugarte, soy profesional del gobierno regional. Pero más que eso, de presentar un proyecto o lo que está haciendo una institución, quiero poner ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo romper el statu quo? Yo creo que hoy día el tema de la movilidad, de la gente que camina, la gente que anda en bicicleta, sufre Antofagasta y hay un proceso bien apasionado y evangelizador de hacer que las cosas cambien. Este es un plan de movilidad que se hizo, como bien dice Francisco, con procesos participativos, con todos los sectores públicos, apoyado por la Comunidad Europea, en este caso el programa Euroclima y la agencia alemana GIZ, que aspira a construir en todo el mundo, digamos, planes de movilidad en relación a reducir los cambios la reducción de las emisiones de efecto invernadero. Siguiente, por favor. No sé. ¿O es de acá, no? No, allá está. Ahí sí. Por eso el concepto de cómo romper el statu quo es porque hoy día Antofagasta, como todos lo vivimos, es una ciudad de 30 kilómetros de largo, apenas 400.000 habitantes, digo apenas porque tiene el mismo largo que diámetro que el Gran Santiago, que tiene alrededor de 20 veces más, o sea, estamos hablando de 8 millones, 9 millones de personas. Antofagasta sufre algo que no es gratuito, es una decisión de planificación. En un momento se planificó una ciudad lineal donde se ponen a las personas en los extremos y los equipamientos están segregados de donde viven las personas. Y hoy día sufrimos esos problemas. Sufrimos la gente que vive en el lado norte y tiene que ir a estudiar a la universidad, se demora en micro, ¿no es cierto?, 2 horas para llegar a una clase. Y eso en el fondo es inconcebible. Pero yo quiero hacer una reflexión de eso no es gratuito, eso hay decisiones de planificación en torno a eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos? ¿Seguimos con el problema, preocupados de la congestión vehicular, o cómo hacemos que los autos anden más rápido? ¿O hacemos una ciudad compacta, segura, lenta, inclusiva, que signifique, por ejemplo, conectar el cerro con el mar, 2 kilómetros de ancho, 30 minutos caminando, gratis, poner la vivienda en el centro de la ciudad y no en el extremo? Eso yo creo que es fundamental. Hoy día Antofagasta tiene la oportunidad de ser una ciudad compacta en este regalo que es la cordillera de la costa con el mar, y no seguir expandiendo hoy día como se hace. Así que por eso insistimos que más allá de hablar hoy día de un plan, se agradece el espacio para ponernos de acuerdo en cómo hacemos que las cosas cambien. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentamos, el plan se genera siempre con un proceso participativo. Desde el inicio se genera una mesa técnica, se genera una mesa social, se genera procesos de coordinación y apoyo político para construir algo que puede ser abstracto, como un plan. Acá no hay un proyecto estrella, generalmente la planificación se pierde en pensar en un proyecto
abanderado por un político, por un color de turno. Pero acá hay una apuesta de hacer un plan para Antofagasta de una movilidad sostenible para el año 2050, con medidas corto, mediano y largo plazo, pero un plan, que principalmente el plan significa construir sinergia entre todas las acciones y todos los actores. Siguiente, por favor. Objetivos clave, bueno, acá más allá de los objetivos que están ahí escritos, hay una metodología, que es esta rueda, ¿no es cierto?, que se ve atrás. Y esta metodología es súper interesante porque es una metodología que regala, entre comillas, o propone la agencia alemana de GIZ, pero que te garantiza que todo lo que hagamos en Antofagasta puede ser replicable en otro lugar, o en otra región, o en otro país. Y también te hace poder conversar con otras ciudades del mundo que están planificando desde la misma manera o de la misma conceptualización. Hoy día Antofagasta fue la primera ciudad de Chile en tener un plan de movilidad sostenible para la reducción de emisiones. Hoy día desde el gobierno regional lo vamos a replicar en Calama y metodológicamente se generaron los términos de referencia para que cualquier gobierno regional de Chile pudiera hacer lo mismo. Entonces, muy interesante porque más allá de hacer un caso exclusivo, se está haciendo un caso replicable de política pública. Siguiente, por favor. Bueno, esto es el enfoque. Esto puede ser un grafo medio abstracto, pero son siempre abordar el problema desde tres maneras. Uno, el enfoque territorial. Para hacer una movilidad sostenible fundamental, una ciudad compacta, distancias reducidas. Eso quiere decir que el problema se hace no desde, insisto, tecnología o más velocidad, sino desde que la gente viva cerca de sus servicios, la gente viva cerca de su trabajo, la gente viva cerca de sus colegios. Eso es fundamental para que nos podamos plantear una ciudad sostenible y una movilidad sostenible. La anterior, por favor. El segundo enfoque es la integración modal. Puede ser medio obvio lo que sale en ese grafo, que es las personas primero, pero a nivel de inversión pública no es para nada obvio. Hoy día lo que menos se invierte es en aceras, algo tan básico. Yo no tengo guagua, pero un amigo siempre lo dice, que cuando uno tiene una guagua y sale en el coche, vive lo insufrible que es la ciudad. O sea, hoy día no puede caminar, o sea, uno no puede andar en coche con una guagua, uno no puede salir en silla de ruedas por la ciudad. No están las condiciones, no hay aceras. Podemos hablar de tranvías, podemos hablar de un metro, pero tenemos que partir por lo más básico, que son la caminata para acceder a un estacionamiento, a un paradero de buses o a unas bicicletas públicas, por decir algo. Pero lo primero es aumentar la inversión en aceras y en acceso inclusivo. Y el tercer enfoque, que también parece algo obvio, pero no es tan obvio, es invertir en tecnología, en optimización de la situación actual. Hoy día, por ejemplo, no tenemos vías exclusivas de transporte público con fiscalización de cámaras. Con la Seremi estamos trabajando fuerte en eso ahora, pero era algo que es de fácil implementación y rápido impacto. Reducción de viajes, yo creo, en 20 minutos fácil de transporte público. Netamente por condiciones tecnológicas, o sea, son implementaciones rápidas de alto impacto. Y ahora, volviendo al grafo de abajo, es que también esto es un enfoque en sinergia, donde la movilidad se basa en generar oferta de movilidad, no en un proyecto que nos salve el mundo. Insisto, hemos perdido más de 20 años, yo creo, pensando en un gran proyecto que nos va a salvar la movilidad en la ciudad. Pero Antofagasta tiene 2 kilómetros de ancho. 2 kilómetros de ancho, como dijimos, son media hora caminando. Si uno coordina los cruces del borde costero con la línea del tren, tú puedes tener una grilla de caminatas priorizadas cada 500 metros, y eso llevado a conectividades longitudinales estructurantes, como el borde costero puede ser con una ciclovía continua, como es el eje Pedro Aguirre Cerda con Angamos, ¿no es cierto?, para transporte público, como es el eje Bonilla con Avenida Argentina, la línea del tren, como continuidades. Hay algo que no pasa en ninguna ciudad, es que tú puedes acceder a accesibilidad longitudinal a toda la ciudad solamente caminando 500 metros, o 250 metros, por decirlo de una manera más. 2 cuadras y media. Con 2 cuadras y media tú puedes acceder. Hoy día Antofagasta camina más o menos 100 metros las personas. Todos los que andamos en micro nos bajamos en la esquina de la casa. Si invirtiéramos, insisto, en caminatas, podemos optimizar el transporte público a nivel de recorrido y podemos generar
una sinergia en el espacio público, ¿no es cierto?, en la inclusión, más allá de un gran proyecto. Este es el grafo base, el mapa base. A mí me gusta siempre ponerlo porque este es un plano que se hizo, yo creo, en el 2015. Ahí corrígeme, Francisco. Estamos a 2022. No lo quiero cambiar, puedo cambiarlo, cambiar los colores, pero es porque la gracia de Antofagasta que ya hace mucho tiempo acordamos. Tenemos un diagnóstico común, acordamos, esto es. Puede variar un par de cosas, pero esto es. Un borde costero como espacio público continuo, un eje de transporte público, Pedro Aguirre Cerda Angamos, como comenté, una faja férrea que es un espacio de desarrollo que está olvidado, de mejores condiciones, el eje, ¿no es cierto?, Bonilla con el eje de Avenida Argentina y una red de caminatas que permitan que esto se integre. Hoy día la pregunta es cómo hacemos que las cosas pasen, pero no perdamos más tiempo, digamos, en diagnóstico, en estudio, porque en la cancha, digamos, ya está rayada. Esos polígonos rojos que se ven es una manera de abordar también los problemas. En lo personal, yo vengo trabajando en transporte hace más de 10 años y los proyectos llegan tarde. Lamentablemente, en lo público tú tienes que generar una idea, prefactibilizarla, diseñarla, ejecutarla, y cuando el proyecto llega tarde, llegan 10 años. Entonces, hoy día la mirada es abordar el problema desde lo piloteable, lo escalable y lo replicable. Entonces, más allá de hacer un gran proyecto, hoy día la idea es intervenir los barrios en el eje Bonilla, ¿no es cierto? Hoy día creo Antofagasta, junto al gobierno regional y otras instituciones, están haciendo el plan Bonilla, donde está la brecha. Pilotos interbarriales, como puede ser el eje de Pisagua, ¿no es cierto?, donde la idea es poder conectar barrios distintos, el cerro con el mar, y también hacer, por ejemplo, un plan centro. Cuando uno va al centro, yo creo que sale más de un garabato cuando uno ve todo el desorden que hay, cómo los autos están por todas partes, las veredas son pequeñas, teniendo posibilidades de que eso sea distinto a nivel de espacio público. La anterior, solo un cortito, por favor. A nivel de transporte público hay algo que yo creo que también nos frustra mucho a todos, que es que las cosas están igual. O sea, tenemos un tren Antofagasta que está atomizado, está subsidiado, pero las cosas no mejoran mucho. Nosotros estamos apostando en la electromovilidad, donde haya un cambio tecnológico y unas altas condiciones de servicio a las personas, no solo por vía exclusiva, sino también por flota y por operación. Y para eso creemos dos cosas fundamentales. Uno es que incluir a todos los estados empresariales locales, pero también que el público sea presente. Y por eso nuestra idea es que, por ejemplo, esto puede ser un poco abstracto, pero que los terminales de buses sean públicos. ¿Qué significa eso? Que si no están las condiciones de servicio, el privado, el manejo del control de eso sea a partir del público, que es dueño y administra los terminales de buses. O infraestructura habilitante para hacer la electromovilidad sea en terminales cargadores públicos, pagados con dinero público. Yo creo que eso es fundamental. Y lo otro, que puede ser abstracto, que uno ve en Santiago, existe la tarjeta VIP, ¿no es cierto?, que es una tarjeta que te permite pasar de una micro a otra, pero más que la tecnología es un administrador financiero. En Antofagasta es la única región de Chile que no tenemos una empresa pública de transporte. En Santiago está el metro, en el resto de Chile está EFE, que es la empresa de ferrocarriles del Estado, y en Antofagasta no existe. Entonces, si queremos realmente algo que todos sabemos que es un bien común, como el transporte público, tiene que haber un liderazgo público, sobre todo a nivel financiero y de gobernanza. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, estos son el enfoque de la iniciativa, son un enfoque en torno a sinergias, por lo tanto son familias de proyecto en transporte público, transporte de movilidad activa, incentivo al automóvil, usos de suelo y transporte logístico. La siguiente, por favor. Bueno, intermodalidad y gobernanza. Y aquí hay algo muy interesante que tiene que ver cómo construimos el cambio del statu quo. Existe una cosa que se llama escenario tendencial, o qué pasa si siguen las cosas iguales. Ese es el escenario 1, que en el fondo yo apelo a que la gente camine solamente y ande en bicicleta, pero no, por ejemplo, el escenario 2 no genero una priorización de modo o un garrote, por ejemplo, para el vehículo privado, y el escenario 3, que es más profundo en relación a que esto no es solo un problema de transporte, sino también es un problema urbano
de equidad, de acceso a la ciudad, donde debería estar acompañado con políticas de usos de suelo y de planificación territorial. La siguiente, por favor. Se generaron matrices multicriterios, entendiendo que aquí es sinergia entre proyectos, donde se priorizan. Y la siguiente, por favor. Y aquí es lo interesante. En el estudio de escenarios, el escenario de movilidad activa sin desincentivo del automóvil reduce alrededor de solamente un 20% de la emisión en el año 2050. El escenario 2, que es con desincentivo del automóvil, un 30% más o menos. Pero el escenario con usos de suelo, o sea, con una ciudad compacta, llega a reducir el 50% de las emisiones. ¿Qué quiere decir eso? El problema de la movilidad no es un problema de un bus, no es un problema de una bicicleta, no es un problema de transitar por la ciudad, es también un problema del modelo de ciudad. Y por eso es tan importante la primera lámina que presentamos. Hoy día estamos en un desafío de cómo pasar de una ciudad en expansión a una ciudad compacta. Y eso necesitamos todo, necesitamos un cambio de plan regulador, necesitamos una inversión distinta, no seguir invirtiendo en la chimba, por ejemplo, en la periferia, sino en la renovación urbana del centro, los barrios industriales, que están en pleno centro de la ciudad, y ahí exige política pública distinta y un cambio de mirada. La siguiente, por favor. Ahí está, es una reducción de un 56%, la otra de un 20% y la otra de un 45%. Siguiente, por favor. Bueno, ahora empezando, porque generalmente uno se queda en un plan, lamentablemente queda en un escritorio, pero nosotros nos propusimos que esto sea acción. Ahí agradecer, por ejemplo, lo que pasó con el COVID, podrá tener mal o bien resultado, pero se hizo algo rápido, por ejemplo, como lo que pasó en la calle Maipú, que está ahí, está mejor pintado hoy día, pero esa foto que hoy día, pero se hizo una acción rápida, instantánea, a una cofradía que existe hoy día en Antofagasta, y eso se agradece. Y esperemos que hoy día siga en proceso, que es la primera línea de buses eléctricos para Antofagasta, ojalá llegue, está ahí en un limbo de proceso de licitación, pero todavía tenemos la fe que eso llegue y que se generen cosas, ¿no? Así que eso es. Siguiente, yo creo que ahí termino. Bueno, eso. Solamente una reflexión en rigor a que las cosas pasen. La planificación existe, hay voluntad política, hay voluntad ciudadana, pero tenemos que hacer un cambio ahí de mirada en relación a la toma de decisiones de las políticas públicas principalmente. Eso. Muchas gracias, Rodolfo. Como bien tú dices, la planificación está, es cosa de ahora alinear los acuerdos y sentarnos a conversar, que es un poco también la temática del día de hoy. Ahora presentará la Seremi Romina Vera, de Transporte. También en el enfoque de la conversación de hoy, ¿cuáles son los desafíos en movilidad? Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que estoy muy contenta de la invitación que se nos generó como Secretaría Regional de Transporte y Telecomunicaciones, más aún considerando el tema esencial que es la movilidad. Obviamente tenemos mucho que decir, mucho que hacer también y mucho en lo cual tenemos que proyectarnos. Y en base a esto, a esta evaluación preliminar, ¿se escucha conejo, no? ¿Está bien? Ya. En base a eso surgen algunas preguntas. La idea es que hoy no les traje muchos datos duros, muchas estadísticas, porcentajes, porque el plan que trae Rodolfo, ¿cierto? Que trae ¿cuál es? Beatriz, disculpa, me imagino que iba a tener los datos más fuertes. Pero hoy mi invitación por parte de nosotros es invitarnos a conversar, voy a hacer preguntas, ¿cierto? Que necesitamos trabajar en conjunto para poder responderlas. Y la primera gran pregunta, ¿cierto? Y es, ¿de quién es el espacio público? Les hago esta pregunta, ¿de quién es el espacio público? ¿El espacio público es de los vehículos? ¿Es de los conductores de vehículos particulares? ¿Es de las micros o los buses urbanos, ¿cierto? ¿De quién es el espacio público? Y la otra gran pregunta, que está completamente vinculada con la anterior, es ¿qué función tiene el espacio público? ¿Y cuál es la función? Yo creo que para poder proyectarnos, justamente como lo que nos plantea Rodolfo, es empezar a responder estas preguntas, porque al parecer por mucho tiempo no las hemos realizado, ¿cierto? No nos hemos planificado, no hemos realizado una adecuada proyección de la ciudad que queremos. Y estas son preguntas esenciales que tenemos que empezar a desarrollar. Acá tenemos la anterior, por favor.
Acá tenemos dos imágenes que son bastante elocuentes en ese sentido. Es la misma ciudad, es la misma zona, ¿cierto? En la primera imagen, en el año 2008, tenemos que la calle está tomada, ¿cierto?, por vías, por cemento, ¿cierto?, por muchos vehículos. Y luego nosotros pensamos, porque muchas de las respuestas a estas inquietudes que nosotros tenemos es incrementar la infraestructura urbana, ¿cierto?, aumentar las calles, dotar de más espacio para los vehículos. Sin embargo, en esta ciudad se hizo lo contrario. Y años más adelante, en vez de tener esta respuesta que nosotros tenemos casi instintiva de cómo podemos mejorar nuestra ciudad, hicieron una modificación radical, y que fue transformar ese mismo espacio, ¿cierto?, en un parque. En un parque, dejando los vehículos a los costados, pero dándole el mayor espacio público, ¿cierto?, a las personas, a un espacio caminable, a un espacio utilizando una movilidad diferente. Y yo veo que es un buen resultado, ¿cierto? Yo lo aprecio y me gustaría estar ahí, ¿cierto? Hoy les pregunto a ustedes, otra de las grandes preguntas, ¿dónde queremos estar? ¿En una ciudad hostil? ¿Cierto? En una ciudad hostil, en una ciudad, ¿cierto?, de difícil acceso, en una ciudad donde todos corren, en donde todos están muy estresados, que es la ciudad que tenemos actualmente, o en una ciudad en la cual los espacios públicos tienen un rol diferente al que le hemos venido dando hasta ahora. Ahora sí, siguiente. Y esto es un poco la respuesta a lo que planteaba hace un principio. El espacio público, ¿cierto?, tenemos que dejar de verlo, que no es solo una red conectiva, no es solo una red ahí me faltó. No es solo una red conectiva, ¿cierto?, de vehículos, sino que es una red conectiva de muchos más modos de movilización, y además es un lugar de encuentro, ¿cierto? Un lugar de encuentro, un lugar de descanso, un lugar de esparcimiento, un lugar para hacer deporte. Eso nosotros siento que tenemos que empezar a visualizar, porque es en el lugar en el cual vivimos, en el cual nuestros hijos, ¿cierto?, se van a desarrollar, nuestros nietos van a avanzar. Entonces tenemos que pensar qué es lo que queremos dejarle. Una ciudad llena de calles, ¿cierto?, una ciudad compleja, una ciudad en la cual nos movilizamos en tramos muy extensos, ¿cierto?, como lo decía Rodolfo, 2 horas nos podemos demorar en llegar de un extremo a otro de la ciudad. Esa es la ciudad en la cual queremos vivir, o empezar a trabajar en una ciudad en la cual podamos tener mejor y mayor espacio, ¿cierto?, para poder desarrollarnos de manera integral, como humanos. O sea, no estamos pidiendo nada más que tener mayores espacios, ¿cierto?, para poder desarrollarnos. Avanza, por favor. Ahora, esto es lo que nosotros queremos plantear, ¿cierto? Y me toca plantearlo desde un punto de vista complejo, porque a lo mejor muchos esperan que yo hoy me pare en este lugar y digan, ¿saben qué? La respuesta a estas grandes inquietudes es, por ejemplo, que impongamos un sistema que mejore o que potencie, ¿cierto?, los vehículos particulares, que es lo que muchas veces me piden ahí a la Ceremi, ¿por qué no hace restricción? ¿Por qué no hacen las vías más grandes, ¿cierto, Ceremi? ¿Por qué no trabajan, no sé, pues mejorar los espacios para los vehículos? Y de pronto me enfrento a algunas discusiones, ¿cierto?, logrando levantar estas inquietudes. ¿Es eso lo que viene a solucionar el tema? Y se los vuelvo a plantear, porque la gracia de un conversatorio es que podamos conversar, ¿cierto? Entonces les planteo, no sé, pues ampliar las vías, generar más infraestructura para los vehículos, lo que va a solucionar la congestión, por ejemplo, que es uno de los temas que donde voy me preguntan, y la respuesta claramente es no. O sea, se ha comprobado, ¿cierto?, que en ciudades en las cuales han tomado esta decisión de, por ejemplo, mejorar la infraestructura para el transporte a través de vehículo particular, no es la solución, porque lo que hace es que las personas compren más vehículos, ¿cierto? Ponemos restricciones vehiculares, por ejemplo, y ¿qué es lo que hacen las personas? Compran otro vehículo, y este otro vehículo que es en peores condiciones, vehículos más antiguos, vehículos de segunda mano, vehículos que tienen un estándar más bajo. Entonces, solucionamos un tema, porque siempre las personas tratamos de buscar la solución más fácil. Entonces, si nos ponen una restricción, compramos un vehículo peor, ¿cierto? Aumentamos los gases de efecto invernadero y seguimos ahondando, ¿cierto? Seguimos generando, de una congestión generamos otra congestión. Entonces, claramente, las respuestas que hemos dado a estas inquietudes que se están levantando hoy no son la solución. Y eso es lo que les planteo, pensar en un sistema de conectividad equitativo, ¿cierto? Un sistema en el cual el uso de las vías, ¿cierto?, se pueda diversificar. Siempre planteo que la vida de una persona que va en un vehículo particular tiene el mismo valor que la vida de una persona que va en una bicicleta, tiene el mismo valor que una persona que va caminando, ¿cierto? Y tiene el mismo valor que una persona que va en un bus urbano, y que en un bus urbano tiene una capacidad que puede llegar hasta 52 personas.
Entonces, ¿nos estamos enfocando bien? Todos esos datos es importante que nosotros los tengamos presentes para poder tomar decisiones. Y la idea es que este nuevo sistema de conectividad, o al cual estamos nosotros apuntando, ¿cierto?, a partir de todos los entes que son partícipes de estas conversaciones, es que sea eficiente, sustentable y claramente que no pierda el foco, que es aportar a la calidad de vida, ¿cierto? Todos los esfuerzos que tenemos que hacer desde la vereda en la cual estemos, ¿cierto?, desde el trabajo en el cual estemos, como ciudadanos, como estudiantes, como trabajadores, como autoridades, es eso, es tratar de generar instancias o programas, proyectos, ¿cierto?, o dar opiniones que buscan, ¿cierto?, en todo momento mejorar la calidad de vida de todos, independiente de la forma en la cual nos movilicemos, independiente en la forma en la cual desarrollemos nuestra vida, ¿cierto?, y por sobre todo poner el foco en las personas. Claramente es algo que suena de perogrullo, ¿cierto?, pero en la actualidad tenemos la percepción o la idea de que no hemos puesto realmente el foco en las personas y por eso estamos en la situación que estamos y que no es una situación fácil. Hoy llegué y me hicieron una pregunta, me dicen, ¿y cómo está el tema de transporte en la región? Y yo miro, ¿cierto?, pienso, tomo aliento y digo, complejo, pero estamos con ánimo todas las personas que estamos trabajando y por eso estamos generando esta instancia, ¿cierto?, para pensar en esta ciudad que queremos, para empezar a responder estas preguntas como las que planteé algún principio, de cuál, ¿cierto?, es la función del espacio público. Empecemos a consensuar en ese sentido. ¿Puedes avanzar, por favor? Y acá, nuevamente, podemos encontrar la solución. Es una idea, ¿cierto? Es una idea y es sentarnos. El día de hoy yo lo encuentro que es un paso, ¿cierto? Las mesas de trabajo son un paso, ¿cierto? Las instancias de trabajo colaborativo son otros espacios, ¿cierto?, para poder avanzar. Y en ese sentido les digo, estas son las ideas. Conversemos, planifiquemos, algo que al parecer no lo hicimos antes. Y no me excluyo porque yo llevo 10 años trabajando en el servicio público, siempre lo digo, y en 10 años, ¿cierto?, pude haber sido quizás un aporte en muchas cosas, y quizás no tuve la defensa, no sé, tan profunda, no tuve la idea o la visión quizás de esto, de la necesidad que existe en poder planificar, en poder visualizar. Muchas de las respuestas que existen hoy en los temas de movilidad, sobre todo en los temas de movilidad, en los temas de transporte, en los temas de transporte público, no son respuestas instantáneas y a veces eso nos desmotiva. Muchos de los proyectos en los cuales nosotros estamos trabajando con la Seremi de Transporte, con el gobierno regional, con las diferentes entidades, con TAMOP, acá está el Seremi MOP, muy bien, muchas gracias por acompañarnos, ¿cierto? Con TECER, Biumimbu, ¿cierto? Muchas de las iniciativas en las cuales nosotros estamos trabajando no son de corto aliento, no son respuestas que nosotros ahora vamos a encontrar. Muchos de los proyectos en los cuales nosotros estamos trabajando y dedicando todo nuestro esfuerzo a través de nuestros equipos técnicos no se van a implementar quizás el próximo año. De hecho, muchas de las iniciativas a mí me dicen, pero Seremi, usted no lo va a inaugurar. ¿Por qué se esfuerza o se afana tanto con esto? Usted no lo va a inaugurar. Y yo digo, pero es que tenemos que dejar de tener esa visión. ¿Qué importa que lo inaugure yo? ¿Qué importa que lo inaugure otra persona? La idea es que se inaugure, ¿cierto? Que alguien celebre ese hito porque yo me voy a beneficiar de eso también. O sea, todas las decisiones que nosotros somos capaces de tomar en este momento van a tener un resultado. Y ese resultado nosotros también lo vamos a vivir o lo van a vivir nuestros hijos, nuestras generaciones. Entonces es muy importante que trabajemos en ese sentido. Y coordinación. Coordinación es otro de los elementos sustanciales en este trabajo que nosotros queremos desarrollar y de descubrir cuál es la ciudad que queremos, cuál es la ciudad en la cual nosotros deseamos vivir. Es coordinarnos. Y esto no solamente es una frase bonita, decir, ya coordinémonos los servicios públicos y privados. ¿Saben? No es solamente una expresión adecuada, sino que es una obligación legal, ¿cierto? La ley de base, el estatuto administrativo, ¿cierto? La ley orgánica que establece el funcionamiento de un Estado dice que es una obligación de los entes públicos trabajar de manera coordinada, de manera armónica y evitar duplicidad de acción. Entonces, tenemos que trabajar en esa línea y esa es la invitación. Y no solamente nosotros los entes públicos, ahora es muy importante la participación ciudadana. Por eso es muy importante que todos ustedes estén acá hoy disponiendo de su tiempo para darse el tiempo para conversar estas cosas. A lo mejor no vamos a encontrar la respuesta de todo, o a lo mejor no vamos a encontrar la solución a todas las inquietudes que tenemos, pero sí son los pasos iniciales para poder avanzar. Y otro de los temas importantes es que en este trabajo que debemos realizar, tanto las entidades públicas
como las personas particulares en los espacios de participación ciudadana es transparentar. Transparentar y un poco dejar la competencia y el ego. En muchas oportunidades nosotros, como les digo, trabajado mucho tiempo en el servicio público, existía de pronto un poco competencia. Es que esta idea es de Creo, entonces no, mejor no participo. No, es que esta idea es del gobierno regional, entonces mejor no opinemos o no imitamos nuestros comentarios. Y yo creo que eso nos ha llevado a dilatar y a dilatar mucho más las cosas. Una de las críticas que existe en la actualidad y que ayer justamente en la presentación del plan maestro de Creo, ¿cierto?, se planteó y se escucha siempre, es lo dilatado que es poder levantar un proyecto público. Y yo siento que una de las trabas que existió en ese sentido es que no existió la transparencia, ¿cierto?, y la coordinación entre los actores, en los diferentes actores. Entonces yo creo que ya es hora que nos sentemos en esta mesa a trabajar con transparencia y pudiendo definir nuestros proyectos a seguir. Y seguimos con la invitación de compartir los proyectos, compartir las visiones y los sueños. Y en ese sentido yo dije, voy a incluir las palabras sueños, porque hace poco tuve una conversación con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, mi jefe, ¿cierto? Y él me dice, Romina, ¿sabes qué? Me quiero sentar a conversar con los diferentes actores de la ciudad de Antofagasta. Yo, bien, ministro, vamos a organizar algo así. Pero, ¿qué quiere? ¿Tratar algún tema en particular? Y me dice, ¿sabes qué? Quiero que le preguntes cuál es el transporte público que sueñan. Y yo dije, wow, qué pregunta más difícil. Podría a lo mejor haber preguntado algo más técnico, pedir las estadísticas de la ciudad, ¿cierto? Pero, y pensé, dije, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos decir qué es lo que soñamos? ¿Por qué no podemos pensar, empezar en esta planificación que se está generando y en este trabajo y en esta proyección que queremos nosotros, por la cual queremos trabajar, no podemos soñar? ¿En dónde dice que no se puede? ¿Está prohibido? No lo sé, quizás nosotros mismos no hemos puesto esa traba como sociedad, ¿cierto?, de poder planificar, verdaderamente soñando el espacio en el cual queremos vivir o en el cual podemos avanzar. Y en ese sentido les tenía una pregunta. Quería que fuera esto un poco más interactivo, me sale la parte profesora que dejé, ¿cierto? Y les quería hacer poner una estadística, pero no la voy a poder proyectar, pero sí les invito a que ingresen a la página www.menti.com. Ingresen este dato y yo voy a revisar después sus respuestas. Así es que los invito a que entren a esta página y pongan sus respuestas. ¿Ingresaron a la página? www.menti.com y tienen que poner el número 4876-2578. Como no sabía que se iba a poder proyectar, no lo quise proyectar. 4876-2578. ¿Lo pudieron abrir? ¿Sí? Ya. Ahí les invito a que puedan responder las preguntas que se les plantean. ¿Cierto? Que una dice relación con esto. ¿Les sale? ¿Cuál era el código? ¿Número? El código. Vamos. Ya. No se preocupen, tenemos tiempo, ¿cierto? Sí, claro. La idea es que sea interactivo. 4876-2578. ¿Les salió la pregunta? Y que de cierta manera es esto. Voten, ¿cierto? Voten, no, más que voten, opinen. La idea es que pudiésemos ir proyectando sus ideas, ¿cierto? A ver, voy a ver si las alcanzo a ver en línea. Vamos a ver. Se me cerró la página. No, se me cerró. Pero bueno, yo voy a recoger estas preguntas. Después viene otra inquietud, que una más o menos dice relación con esto. El gran desafío que el ministro nos plantea, que es saber cuál es el transporte público que soñamos. Y en esta encuesta que las he realizado en otros lugares, muchas personas dicen, por ejemplo, un transporte público más amable, ¿cierto? Con buses limpios, buses eléctricos, ¿cierto? Que tengan aire acondicionado, que sean más grandes, ¿cierto? Que puedan tener conexión a Wi-Fi, que sean eléctricos, que sean a través de hidrógeno verde quizás. Eso, los invito a poder proyectarse en ese sentido. Y la otra gran pregunta era que cuáles son, o qué piensan que es aquello en lo cual nos debemos enfocar primeramente. ¿En qué? Nos enfocamos nosotros como autoridades vinculadas con la movilidad en el transporte público,
nos enfocamos en la generación de espacios e infraestructura para el desarrollo del transporte público, nos enfocamos en las personas. Les invito también a que puedan poner sus respuestas en esta presentación. Continuemos. Y acá un poco les quiero plantear cuáles son los objetivos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y que son muchos más, ¿cierto? Pero los tratamos de reducir en esto y que dicen, 1, desarrollar una movilidad a través de un transporte público eficiente, seguro, sustentable y de alta calidad. Eso es uno de los principales esfuerzos al cual nosotros nos estamos enfocando y que de cierta manera recoge aquello que les preguntaba a través de esta encuesta. Lo otro es aportar al desarrollo de ciudades a escala humana con prioridad en el transporte sustentable, ¿cierto? Tenemos que pensar que en una encuesta que se realizó en el año 2018, el 23% de la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero que existían en nuestro país provenían de transporte, de los diferentes modos de transporte, no solamente el transporte público. Y más del 50% de este 23% decía relación con el transporte urbano. O sea, realmente tenemos que cambiar la visión. Sabemos las consecuencias que existen en la actualidad en los efectos de gases invernadero. Y por eso justamente estamos muy alineados con lo que planteaba Rodolfo a través del plan de movilidad urbana sustentable. Y lo otro es actualizar la regulación y gobernanza en materia de transporte, permitiendo la modernización del sector y la descentralización. Claramente, o sea, esto tiene que ir aparejado a la modificación normativa. Nuestra normativa en materias de transporte es muy antigua y claramente hay que hacer modificaciones, hay que mejorar aspectos y claramente incorporar en estas modificaciones la visión que tenemos hoy de movilidad. Y claramente, siempre aparejado con nosotros, es implementar las medidas de seguridad vial para evitar muertes y lesiones en siniestros viales. Nosotros en Chile tenemos diariamente, en promedio, fallecen 5 personas como resultado de siniestros viales. Y anualmente tenemos un promedio de 60.000 personas que quedan con diferentes tipos de lesiones. Nuestras estadísticas son el doble, por ejemplo, en comparación a España. Y España tiene el doble de personas que tenemos nosotros. Entonces tenemos realmente un problema en el cual tenemos que trabajar. Continúa, por favor. Y no me voy a dilatar más, ya me dilaté más de lo suficiente, pero esa es mi invitación. Esto un poco recoge lo que he querido plantear en esta presentación y que dice relación con que la planificación, que es lo que planteó Rodolfo, yo lo reitero, parece que estamos alineados, no sé qué nos irá a decir Beatriz, pero al menos ya llevamos 2 de los 3 ponentes que pensamos lo mismo, y que es la planificación a largo plazo, no es solo pensar en decisiones futuras, ¿cierto? Porque nosotros decimos que fome las decisiones futuras, no las vamos a ver, sino que es el futuro de las decisiones presentes, ¿cierto? Es el futuro de lo que nosotros hoy estamos decidiendo, lo que hoy estamos conversando, lo que hoy estamos pensando, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a poder visualizar en un futuro y esperamos que no sea tan lejano. ¿Continúa? Y esa sería mi presentación. Vamos a estar atentos acá a sus consultas. Muchas gracias, Seremi. Obviamente, claro, el cambio se hace ahora y con el trabajo colaborativo que estamos desarrollando en estos momentos nos puede asegurar un buen futuro para la ciudad. Ahora va a exponer Beatriz Mella sobre la ciudad feminista, seguridad, movilidad activa y nuevos paradigmas. Bueno, hola a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien allá atrás? ¿Más o menos? Ahora sí. Bueno, primero agradecer la invitación hoy día. Gracias a los amigos del CREO que me invitaron. Yo vengo de Santiago, así que soy como la externa de esta situación. Y a pesar de eso, la verdad es que me siento muy conectada con todo lo que han dicho. Me parece un lujo poder tener este equipo, en el fondo, de gente, de saberes, de experiencias, en cómo se está pensando Antofagasta. Creo que, de hecho, tienen lo más complicado, porque tienen la voluntad de poder hacer cambios y transformaciones que son profundas para la ciudad. Y además creo que tienen un lujo precioso acá en la ciudad, porque están pensando justamente en la calidad de vida de la gente. Así que los felicito por eso. Creo que varias de las cosas que hoy día quiero mostrarles tienen que ver con la ciudad, pero también tiene que ver con la ciudad feminista. Creo que tiene mucho que ver con el rol de la mujer en los espacios públicos, en el transporte.
Así que creo que también va muy alineado con lo que el plan está proponiendo, en términos de movilidad sostenible, en términos de movilidad activa también. Me parece que es muy interesante algunos de los temas que ustedes han tocado antes sobre el espacio público, por ejemplo, de quién es el espacio público, qué significa el espacio público y cómo resignificar los espacios públicos acá en la ciudad de la mano de lo que las personas quieren. Me gusta mucho que hayamos dado vueltas al tema de la participación e incluso a la coproducción de ciertos proyectos y espacios. En el fondo, favorecer canales de comunicación y también de opinión, canales de toma de decisiones, me parece que es relevante. Y, como decías tú antes, de manera integral, espacios para ser desarrollados de manera integral, como decía la Seremi. Y bueno, entonces voy a partir con mi presentación, que se escapa un poco de estos temas, pero creo que son bien complementarios a lo que hoy día necesitamos hablar. La celebración de los 10 años del CREO hoy día nos invita a repensar la manera en que nosotros estamos imaginando Antofagasta para los siguientes años. Ayer conversábamos que el libro que acaban de sacar en 10 años más va a ser bastante diferente. Probablemente va a tener temas comunes, temas como el espacio público, la densificación, el tema del transporte, pero van a estar vistos desde una perspectiva muy distinta. Creo que es parte de hacerse cargo de las iniciativas que hoy día nos preocupan a todos y también hoy día pensar que son varias las urgencias que vamos a tener que incorporar también a estos planes. Hoy día tenemos la urgencia del cambio climático, tenemos la urgencia de las incertidumbres, por ejemplo, lo que pasa con la pandemia y cómo eso se evidencia también en la manera en que nosotros estamos viviendo la ciudad y cómo generamos ciudades más resilientes. Y acá es difícil abstraerse de lo que hoy día recientemente ha pasado en el mundo. Y acá me salgo un poco del tema de nuevo, porque cuando pensamos que estábamos avanzando en términos de integración de género, en términos de derechos de las mujeres también, tenemos al mismo tiempo contextos en los que estamos retrocediendo casi 80 años en el contexto estadounidense con las recientes noticias que hemos recibido y casi un siglo y medio en el contexto de ciertos países del Medio Oriente, especialmente en el contexto afgano. Pero en nuestro contexto cercano, en nuestro contexto latinoamericano, en nuestro contexto de las regiones también, todavía nos quedan muchísimas batallas que ganar en términos de la equidad de género, pero también en términos de las libertades sociales, culturales y también morales, especialmente en torno a las libertades de uso de los espacios comunes, de los espacios públicos de la mujer. Y uno de los grandes temas que me parece que es relevante relevar en este construir la ciudad tiene que ver con el desarrollo de la mujer en la sociedad. Se trata de ciudades que tienen que ser pensadas para permitir aminorar las brechas de acceso al trabajo, de la remuneración salarial y la diferencia que hay entre hombres y mujeres, de una ciudad que se trate de ser una ciudad segura para poder ocupar los espacios públicos, las plazas. Ayer me contaban también sobre poder instalarnos libremente en espacios donde hoy día hay ferias y que sea seguro también para promover espacios de economías locales donde las mujeres son grandes actrices de estas transformaciones también en términos de la economía urbana. Sabemos por estudios existentes, y es fácil comprobarlo también en la experiencia cotidiana, que la mujer tiene patrones de viaje que son distintos a los del hombre. Y yo me imagino que ustedes están bastante de acuerdo. La mujer hace viajes que son mucho más diversificados. Por lo general, la mujer todavía tiene mayor responsabilidad en temas de las labores de cuidado. Por lo tanto, hace viajes que tienen que ver con ir a dejar a los hijos al jardín, al colegio, ir a dejar a los papás al consultorio, llevarlos al hospital. Tiene que ver también con la manera en que la mujer se hace cargo de la economía del hogar y le toca ir a la feria, le toca ir al supermercado y todo eso significa una mixtura de actividades también. Y al mismo tiempo sabemos que desde lo antiguo, esta es una imagen, busqué como mujer en el espacio público en la Edad Media. Sabemos que desde tiempos antiguos el rol de la mujer en lo público
y en la ciudad ha sido objeto de un fuerte cuestionamiento. Las estructuras patriarcales, religiosas, derivadas de morales particularmente restrictivas, en general significaron por muchos años el confinamiento de la mujer en los espacios privados de los hogares, en espacios que eran definidos como seguros, como resguardados, como morales y como protegidos. Sin embargo, acá la negación de la calle y de la ciudad como espacio público es contestada por la geógrafa feminista Leslie Kern. Se escucha tu micrófono. Que de hecho justo ayer estaba leyendo el libro que se llama Ciudad Feminista, y acá dice, y acá tomé la cita prestada, que me gustó mucho: la ciudad es el lugar donde la mujer tiene opciones abiertas que fueron ignoradas por pueblos pequeños y localidades rurales. La mujer aquí tiene oportunidades para trabajar, liberarse de las normas de género patriarcales, evitar el matrimonio heterosexual y la maternidad cuando ellas no lo quieran, perseguir carreras no tradicionales y oficios públicos, expresar identidades únicas. La mujer en la ciudad tiene la oportunidad de participar en el arte, en la cultura, en los medios. Todas estas opciones son mucho más posibles de realizarse en las ciudades. Y a mí me pareció que esto es una pequeña joyita de, efectivamente, yo no sé cuántas se sienten identificadas con esta frase, pero a mí me parece que efectivamente la ciudad no solamente tiene que ser pensada en términos funcionales y en términos económicos. La ciudad es un espacio para construir las relaciones. Y en estos espacios donde las personas construyen relaciones, las mujeres necesitan tener los espacios también para poder colaborar entre ellas y en las cosas que ellas necesitan. Sin embargo, la anterior, por favor. Sin embargo, a pesar de que creemos que estar en un proceso de entendimiento y de evolución, y efectivamente es así, hoy día estamos tocando estos temas en este tipo de conversatorios y son temas que son relevantes y que son importantes también para las personas. A pesar de eso, todavía las mujeres y ciertos grupos tienden a estar en una situación de vulnerabilidad, de nuevo, por ciertas normas sociales y culturales. Y algo muy frecuente en los diagnósticos, yo estoy muy de acuerdo con ustedes en que los diagnósticos, en general estamos de acuerdo en varias de las cosas que hemos presentado en los diagnósticos en distintas situaciones. Pero más que estar cansados de los diagnósticos, yo creo que tenemos que empezar a mirar qué es lo que nos falta integrar en los diagnósticos. Y creo que todavía falta integrar temas de género en los diagnósticos. Todavía tenemos que poder integrar diferencias entre hombres y mujeres porque, por ejemplo, en términos de seguridad, todos transversalmente estamos de acuerdo y coincidimos con que el que nos roben, el que haya armas, el que haya distintas formas de violencia, son un problema transversal a todos. Pero además las mujeres tienen el problema del acoso en la calle, en el espacio público y tanto en el espacio privado doméstico como en las plazas, parques, calles, transporte público. Ahora sí la siguiente. ¿Sabes que me voy a mover acá porque estoy haciendo eco? Por otro lado, creo que las ideas que sustentan el acoso y la violencia, como esas cosas que hemos escuchado varias veces que tienen que ver con que cómo te estabas vistiendo, por qué no lo reportaste, también tienen una dimensión en la geografía y en la ciudad. ¿Qué estabas haciendo en ese barrio? En un bar, esperando sola en el bus. ¿Por qué ibas caminando sola en la noche? Todos esos son tipos de geografías o cómo se evidencia la violencia de género en la geografía también. Cómo se territorializa esas frases que son cuestionadas para las víctimas de este tipo de acoso. Ahora, en la movilidad urbana, que es de hecho porque me invitaron a conversar hoy día acá, también tenemos inequidades relacionadas al transporte y al género. Hoy día los estudios y estadísticas muestran que, especialmente en ciudades latinoamericanas, los hombres se mueven mucho más en auto que las mujeres. Las mujeres toman mucho más transporte público que los hombres, caminan mucho más. Sabemos también que las mujeres, como ya lo decía antes, hacen viajes más diversificados. Se mueven en distintos horarios también. Por lo tanto, la planificación que está dispuesta solamente a resolver los temas de cómo se trabaja en hora punta, cómo nos devolvemos a la casa, viajes de punto A a un punto B, no son suficientes para la diversidad de viajes sobre los cuales debemos enfocarnos. Siguiente, por favor. Y la siguiente.
Hace poco tuve la oportunidad de hacer una investigación que tiene que ver con mujeres ciclistas y con la movilidad activa a nivel latinoamericano. Básicamente lo que queríamos hacer era entender por qué, en general, la partición de uso de bicicleta entre hombres y mujeres fluctúa entre el 80% para los hombres y 20% para las mujeres. Nos parece que eso es relevante, es injusto y demuestra que hay algo que no está funcionando bien. Así que lo que queríamos entender era por qué la mujer, solamente del universo de ciclistas, en general no sobrepasaba el 20% de los viajes diarios. En general, los resultados que obtuvimos fueron bien consistentes con lo que dice la literatura. Por un lado, hay falta de infraestructura pública para la ciclovía, lo que significa que haya menos mujeres que quieran subirse a la calle, en el fondo, andar en bicicleta. Hay temas de seguridad vial y hay temas de seguridad personal. Y acá quiero hacer la diferencia porque esas dimensiones son distintas entre hombres y mujeres. Evidentemente, hemos llorado muchas pérdidas de ciclistas en el último tiempo y eso tiene que ver también porque ha habido un aumento, poco significativo, pero ha habido un aumento en la cantidad de ciclistas. Sin embargo, hoy día también tenemos el problema de resolver la seguridad personal de las ciclistas mujeres que están optando por este modo y que no se sienten seguras para hacer este tipo de viajes activos. La investigación también arrojó luces sobre que las campañas de educación vial y respeto por la conducción del uso de la bicicleta, poder entregar información tanto a ciclistas como a automovilistas y también a los ciclistas sobre los peatones y la relación que se da en las veredas cuando no hay espacio para la ciclovía, es importante para poder ir reforzando los canales de cómo las personas van optando por este tipo de modos de transporte. Ahora, las políticas relacionadas a la salud, a la inclusión laboral, por ejemplo, y varias otras preocupaciones que van mucho más allá de esta construcción de infraestructura para la bicicleta también son relevantes y fueron muy relevantes en el estudio. Creemos que este tipo de estudios, este tipo de aproximaciones, este tipo de conversatorios, este tipo de inquietudes son importantes para ir reduciendo estas brechas. Y acá hoy día tenemos un panel de lujo que puede abordar el tema del ciclismo urbano desde distintas perspectivas y, bueno, la movilidad sostenible también. Hoy día creemos con cada vez más fuerza en estos estudios de que la bicicleta no solamente beneficia en términos de la movilidad sostenible, sino que también tiene un efecto importante en la salud humana. Sabemos, por ejemplo, que la bicicleta puede ayudar a reducir en el largo plazo enfermedades crónicas. Por ejemplo, reducir el índice o reducir la cantidad de enfermos diabéticos, reducir incluso hasta en un 30% la aparición de cáncer, reducir incluso el Alzheimer, disminuye la obesidad y también se relaciona con mejorar la condición física de adultos mayores y de niños. Entonces acá no estamos hablando para la mujer promedio ni para el hombre promedio que se mueve en bicicleta. El fomento de este tipo de iniciativas de movilidad activa sirve sobre todo para los niños, sirve sobre todo para adultos mayores cuando les entregamos las herramientas y las seguridades que son necesarias para que puedan tomar este tipo de modos. ¿Puede ser la anterior, por favor? Espera, que se pegó. Ahí está. Esa. Sin embargo, hoy día toda la movilidad no puede abordarse solamente desde la movilidad activa. También tenemos que configurarnos en conjunto con lo que comentábamos anteriormente, el transporte público, las alternativas sostenibles de modos masivos de movilidad. Eso puede ser el tranvía, eso puede ser el transporte público en el formato de los buses, pero tenemos que diversificar las maneras que podemos hacernos cargo de las necesidades en torno a sus problemas de movilidad. Y creo que eso en Chile y en las regiones de Chile es urgente. Una alternativa muy interesante, si pasamos a la segunda, tiene que ver con formas de planificar la ciudad en torno a la infraestructura de movilidad, en torno a los usos de suelo. Acá hay un concepto que ha sido como bien relevado en años anteriores, desde los años 90, y se ha instalado en distintos contextos. Acá en Chile lo llamamos poco por el nombre que tiene, que es el desarrollo orientado al tránsito, a pesar de que tiene mucho sentido y es bastante lógico, que es cuando tenemos una infraestructura de movilidad que tiene ciertas características de
aglutinar a gente, porque vamos a ir aumentando la cantidad de gente que pueda usar en esas estaciones específicas, lo que hacemos es hacer la vinculación con el suelo, con el uso de suelo, con las actividades residenciales, con las actividades de oficinas, con los servicios, con los equipamientos. Entonces, básicamente, se trata de aprovechar la infraestructura de transporte para poder densificar de una manera adecuada y también de poder proveer los equipamientos y servicios necesarios para que la gente se mueva menos. Hoy día, la idea no es generar condiciones para que la gente se mueva más, ni se desplace más. Esas fueron, de hecho, una de las enseñanzas que nosotros aprendimos después de la pandemia, en que queríamos quedarnos lo más cerca de la casa y queríamos hacer nuestras actividades lo más localmente posible. Lo que tenemos que hacer entonces es poder incorporar este tema de los usos de suelo, de los equipamientos, de que la gente no tenga la necesidad de trasladarse muchísimo para poder acceder a lo que necesita, sino que poder acercar estos equipamientos a la gente. Este tipo de densificaciones a propósito de la configuración de un sistema de transporte público son muy interesantes y pueden ser una muy buena pista para poder ir avanzando en términos de la conectividad. Siguiente, por favor. Y siguiente. Esto un poco también ya lo dije, tiene que ver un poco con generar estos vínculos entre la movilidad y la alta densidad, pero una densidad que sea adecuada también a los entornos donde estamos viviendo. Hemos visto imágenes de cómo la hiperdensificación también afecta en términos de salud y también afecta en términos de convivencia. No es eso donde voy. La densificación de calidad en los espacios que están conducentes a mejorar también la movilidad de las personas es la clave para que haya un buen match en este sentido. Y con esto voy a ir cerrando. La siguiente y la siguiente y la siguiente, por favor. La siguiente. Ya que hoy día nos toca pensar Antofagasta para los próximos 10 años. Considerando todo este tipo de urgencias, ya dijimos que tenemos estas urgencias climáticas, de adaptación, de resiliencia, de recuperación de los tejidos también urbanos, pero también tenemos que abordar la planificación desde una perspectiva de género que permita reivindicar los derechos de las mujeres y de los hombres por igual, el uso de los espacios públicos urbanos, colectivos, espacios de encuentro ciudadano y el tejido urbano que nos corresponde a todos por igual. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación y la temática también abordada que hacía falta. O sea, no, estábamos un poco técnicos y Que me salió un poco del libreto. No, pero perfecto, está súper bien. Voy a poner más... Ahora quisiera, antes bueno, la idea de este conversatorio también es invitar a los representantes de agrupaciones ciclistas que están aquí presentes, pero antes de eso quisiéramos abrir el micrófono si alguien tiene alguna consulta respecto a las presentaciones que se hicieron hace un momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nicolás. Bueno, gracias a todos por la presentación, es súper buena. Quería preguntarle a la Seremi cómo ve ella en el espíritu de la nueva administración, cómo ve el ministro el trabajo para ir desarrollando mejor el transporte público, que es una tarea súper importante en la cual hay un tema que viene hace un rato de buses eléctricos, pero la tarea es bastante más amplia también, corredores, paraderos. Entonces, sí que nos puede comentar cuáles son los planes y en qué cómo está pensando hoy día el Ministerio y la planificación para ciudades como Antofagasta, que son ciudades medianas. Bueno, el tema de transporte público es prioritario, absolutamente prioritario y urgente. Y en ese sentido, una de los primeros pasos que se están dando a nivel nacional, no solamente regional, es el tema de avanzar en los espacios regulados de transporte público. En Chile son pocas ciudades que tienen un transporte regulado a través de un perímetro, a través de una licitación. No existe mucho, y cuando no está regulado, el Ministerio no tiene muchas herramientas para poder intervenirlo. Nosotros en la región de Antofagasta, de hecho, somos una de las pocas regiones que no solamente tenemos en Antofagasta regulado, sino que está de Tocopilla, Calama, Antofagasta y tal también tenemos una pequeña regulación respecto de un bus urbano.
¿Y qué es esto? Es un avance, es un avance. Nosotros estuvimos muchos años viviendo en unas condiciones de operación en el transporte público que nos daban muchos espacios al control y fiscalización. Ahora en Antofagasta y Calama en particular existe el perímetro de exclusión, que es un sistema absolutamente regulado y que nos permite obtener datos en línea respecto del funcionamiento de los servicios. Y esto también nos permite evaluar el servicio y cuando no cumplen un estándar o un ranking mínimo de funcionamiento que implica frecuencia, calidad de servicio, o sea, frecuencia, regularidad, ¿cierto? Y otros factores para determinar el otorgamiento de los subsidios, estos servicios se pueden volver a concursar. Es decir, no solamente existe un aliciente económico en cuanto a prestar un buen servicio, sino que también estas líneas se pueden concursar. Pero esto no es solamente en lo cual tenemos que trabajar, esto tiene que ir aparejado con infraestructura, mayor y menor. Y en ese sentido, parte de los lineamientos que también buscan apoyar este sentido del transporte público es la generación, por ejemplo, de proyectos que dicen relación con portales automatizados, por ejemplo, para el respeto de las vías exclusivas. En la actualidad, me preguntaba el otro día un periodista, ¿se respetan las vías exclusivas o las pistas son los buses en Antofagasta las que existen? No. En la actualidad no se respetan los lugares de parada. Entonces, lamentablemente, si nosotros, si bien es cierto, hacemos la fiscalización a través de nuestros programas, tenemos que generar instancias mayores porque la prioridad en este momento es poder otorgar mayor fluidez, ¿cierto?, o circulación al transporte público. Y otras de las medidas, por ejemplo, el análisis de puntos congestionados, este tema de trabajar los ejes viales en los cuales se tienen que definir en conjunto con otras instancias. Y bueno, también tenemos como proyección la actualización del STU de Antofagasta y la generación del de Calama. Entonces, como les digo, o sea, el transporte público está priorizado, pero esto tiene que ir necesariamente acompañado de otros procesos y justamente también seguir avanzando en los modos de transporte público no contaminante. O sea, la visión de nosotros es poder llegar a un momento de emisión cero. Sabemos que no va a ser de un día para otro, pero sí tenemos que avanzar en eso y la electromovilidad es uno de los pilares en la actualidad para estar potenciando esto en la región principalmente. Muchas gracias, Seremi, por la respuesta. ¿Alguna otra consulta del público? ¿Sí? ¿Allá? Buenas tardes a todas y a todos. Quería hacer una pregunta sobre el MECON. El MECON es un fondo de estabilización de precios que significa que cuando está alto el precio del petróleo funciona y cuando baja se retoma de nuevo y se mantiene. La pregunta es la siguiente a la Seremi. ¿Por qué se le están en época en que el petróleo sube, porque se está agotando, se agotó, o sea, estamos en una baja, ¿por qué se hace un subsidio de 1.500 millones de dólares sabiendo de que esa plata no se va a recuperar? Y eso significa que todo el mundo, los ricos y los pobres o los que tienen auto, pueden estar utilizando los vehículos, mientras que no habría sido mejor una política en la cual el transporte público hubiese sido más barato, se hubiera bajado para la gente y se hubiera discriminado, porque hay el problema de todas estas ciudades están todas bastante rebasadas, o sea, bastante ya no cae más, y por lo tanto, perdone que le diga, pero un auto eléctrico, eso ya es el colmo, porque no va a caer en ninguna parte. ¿Ah? Entonces, ¿por qué hay una política así tan regalar 1.500 millones cuando es imposible que baje la benzina, el petróleo y los derivados de él? Bueno, la verdad es que en la actualidad este sistema a través del MEPCO es lo que está funcionando. Y para poder generar una respuesta inmediata a la necesidad que existe en las personas respecto al uso del combustible, es poder inyectar estos recursos para estabilizar el precio del petróleo. Si nosotros no hiciéramos esa inyección proyectada y existe otra proyección para poder estabilizar el precio de 1.500 millones de dólares adicionales, el precio del petróleo subiría más de 12 pesos semanales.
Entonces, la verdad es que en este momento, conforme las herramientas normativas y regulatorias que existen en nuestro país, es esa la herramienta que en la actualidad tenemos. Es un tema que debe analizarse, es un tema que debe evaluarse, pero nosotros estamos enfrentando el día de hoy una urgencia y tenemos que resolverla conforme las herramientas que tenemos en la actualidad. Y por eso yo no niego la opción o restringo la opción de que se deba analizar el sistema. En Antofagasta tenemos la fortuna, en la región de Antofagasta, de tener varios perímetros regulados. Y estos perímetros regulados permiten que a través de subsidios se pueda estabilizar el precio del pasaje de la locomoción. En la actualidad, si nosotros, el polinomio que determina la tarifa, si no estuviese regulada o si no estuviese intervenida por los subsidios del gobierno, en la actualidad el precio sería sobre 790 pesos. Entonces, a lo mejor las personas, los usuarios no lo visualizan, pero la tarifa ahora que tenemos en el transporte público mayor, sobre todo, no dice relación con el precio real que debería existir. Y eso se produce a través de la inyección de recursos para las personas que más necesitan la movilización y que lo hacen a través de transporte público. Bien. Quisiéramos ahora, para continuar con el conversatorio, invitar a los representantes de las agrupaciones de ciclistas, a Carolina Toro, a Estivalia Correa y a Claret Guamán, para que por favor se integren al panel de conversa y seguir con la jornada. Sí, yo me siento en la... Ya, ¿están todos ahí cómodos? Y... Otro micrófono ahí, por favor. Bueno, quisiera presentar a Claret Guamán. Ella es de la agrupación Visibilizadas. ¿Sí? ¿Se pueden sacar la mascarilla? Estivalia Correa, que es de la agrupación Antofacleta. Carolina Toro, de la agrupación Pedalea Autonomía y de Bicirrutas Culturales. Ellas son usuarias cotidianas, ¿cierto?, del transporte, de la bicicleta. Y quisimos también invitarlas para que complementen, ¿cierto?, la conversa, no solo de lo técnico, sino más bien desde el usuario mismo. Y ellos se enfrentan día a día, ¿cierto?, a las situaciones que estuvimos conversando desde las presentaciones anteriores. Entonces, sin duda, van a enriquecer la conversación y el relato respecto al tema de la movilidad en general aquí en la ciudad de Antofagasta. No sé si alguien quiere... le doy la palabra a alguna que quiera comenzar o responder a alguna de las preguntas. Por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación que tenemos el día de hoy. También estoy sumamente orgullosa porque hoy día tenemos 3 representantes mujeres acá, lo que es poco usual. La verdad que para mí es la primera vez que me toca ver algo así. Bueno, yo participo en una agrupación que se llama Visibilizadas. Bueno, sobre lo que estaba hablando Beatriz Mella, yo también me hice la misma pregunta: ¿por qué se genera, por qué hay más hombres que se van andando en bici que versus las mujeres? Entonces, a raíz de esto nació esta agrupación que se llama Visibilizadas, y lo que busca es aumentar el número de mujeres ciclistas y buscar qué necesidades y cuáles son, de qué forma puedo yo atraer a las mujeres y que ellas se sientan cómodas y que se sientan a gusto en andar en bicicleta y que lo vean como una forma más segura. La verdad es que nosotras hacemos salidas así grupales, y ha sido para mí un tema el tema de cómo aumentar más mujeres en la bicicleta, porque tenemos distintas necesidades, ya lo vimos con respecto a los hombres. Entonces, sobre todo, nosotras tenemos mayor vulnerabilidad en el espacio público, tal como comentaban, cómo generar una mejor ciudad con respecto a las personas más vulnerables. Eso. Hola. Bueno, yo soy Estivalia Correa, de Antofacleta Ciclismo Urbano. Somos una organización que busca visibilizar la bicicleta como una alternativa de transporte diario. Principalmente lo que hacemos son cicletadas urbanas
y semiurbanas a distintos puntos cercanos, como Caleta Coloso, a La Portada, y buscamos generar un espacio donde los ciclistas también puedan aprender. A través de los años hemos generado instancias, por ejemplo, clases de bicimecánica, y también me ha parecido que en las cicletadas urbanas para muchos ciclistas son el primer acercamiento a desplazarse por la calzada. Hay mucho miedo en el ciclista que se inicia a andar en bicicleta en transporte diario por la violencia vial. Particularmente también las mujeres tenemos preocupaciones que son particulares del acoso callejero, que también lo hemos vivido, yo creo, varias en algunas circunstancias. Y claramente es un tema el generar espacio donde las mujeres y las diversidades se sientan incluidos y donde todos nos sintamos seguros para poder desplazarnos dentro de la ciudad. Y la verdad me agradezco mucho que se generen estas instancias donde tengamos participación las personas que llevamos años en el cicloactivismo y que tengamos cabida y seamos escuchados por las autoridades, que esperamos que se concreten muchas instancias más para poder ir generando grandes cambios para Antofagasta. Así que muy agradecida. Hola, bueno, igual estoy muy agradecida de estar en este espacio. Como comentaba Clara, también el tema que habló Beatriz, de cómo las mujeres se pueden integrar también como ciclistas en la calle, tiene que ver con lo que decía también Estivalia, la violencia vial. Las mujeres no tienen, da mucho miedo bajarse a la calzada. Y finalmente terminamos compitiendo en los espacios con los peatones, no finalmente con el auto. Entonces ese es como un rol que hemos tomado muchas agrupaciones de biciactivismo, de cómo poder potenciar esto y generar como conciencia en relación a cómo el automóvil ha invadido finalmente las calles y cómo no respeta finalmente ni al peatón ni al ciclista. Eso es como una temática importante que lo vemos a diario, de los autos estacionados en doble fila, los micros que paren en cualquier espacio y mucho de ese tema. También, bueno, yo también soy parte de Antofacleta, o sea, de Bicirutas Culturales, perdón, y ahí el rol de esta agrupación finalmente es aprovechar la bicicleta como medio de transporte, pero para poder visitar la ciudad y recorrerla de forma más activa, ¿cierto? Y obviamente poder conocer el patrimonio cultural de Antofagasta, pero ocupando el tema de la bicicleta, que aprovechamos este potencial de la bicicleta y también invitamos también a usarla y también, como decía Estivalia, el tema de poder usar la calzada, porque en verdad bajarse a la calzada hay que ser valiente. Y uno siempre está pensando en que o te pueden atropellar, porque finalmente el peatón y el ciclista es el actor más vulnerable dentro del espacio público. Eso. Sí, me gustaría comentar en torno a eso. Había pedido la palabra Francisco porque creo que ustedes de partida tienen toda la experiencia y toda la expertise y todo el conocimiento que hay que saber comunicar de la manera más oportuna y más urgente, diría yo. Algo que dije en la presentación y que creo que no indagué tanto, pero tú lo volviste a decir, tiene que ver con la necesidad de construir infraestructura ciclista. Y yo creo que eso no es menor, especialmente no es menor en el caso de poder incorporar más mujeres ciclistas en nuestras calles. Porque efectivamente el tener una infraestructura vial, una infraestructura ciclista en las calles permite no tener que andar tomando decisiones en la calle. Por otro lado, permite una segregación, que al menos tú tienes la percepción de que tienes más seguridad que si eso no existiera. Te permite regular las velocidades también de los autos, porque en general vas a tener que disminuir parte de la pista vial de los autos. Y acá yo creo que entramos a un tema que es muy importante también, que tú lo mencionaste, que es sobre la justicia en la distribución de los espacios en la calle. ¿Cómo se conforma la calle? ¿Por qué hemos naturalizado tan fuertemente que el auto tenga que tener la prioridad en el uso de la calle frente a otros modos? Ya nos ha costado un montón respecto al transporte público. Ya nos ha costado un montón decir, oye, vamos a tirar una vía exclusiva, que era justamente lo que tú estabas comentando antes, y ahora pasa lo mismo con las bicicletas. Entonces, en el fondo, hay una manera de entender el corte de la calle
o la estructura de la calle que no es justa en su repartición de los espacios. Y hoy día yo creo que al menos estos conversatorios ayudan a relevar que esos temas sí existen. Yo quería como complementar igual el tema de este mismo espacio, cómo está pensado también, cómo llegamos a este lugar. O sea, la barrera urbana que tiene para el peatón y para el ciclista, ni siquiera teníamos dónde estacionar nuestras bicicletas, están ahí. Entonces, ¿cómo está pensada finalmente la ciudad para las personas más que para el automóvil? Ese es como un tema como importante, y cómo se está generando diseños y no pensados finalmente para las personas. ¿Cuánto nos dan de vereda finalmente en el diseño? O sea, aquí tenemos el puerto, que tenemos una vereda de 1 metro versus las 4 calzadas del automóvil y otra vereda más. Entonces, ¿cuánto integra finalmente la ciudad a las personas para que puedan caminar o para que puedan andar en bicicleta? Esa es como una lucha que estamos haciendo constantemente nosotros como biciactivistas, ¿cierto? Y reclamando constantemente estas demandas, porque finalmente nadie se preocupa realmente de mantener la ciclovía, de mantener la vereda, porque no les importan, y finalmente si impacta no sé, la calzada, recién van a arreglar ese espacio. Llevamos casi 5 años protestando por un espacio que no está la ciclovía dañada, pero sabemos que si impacta a la calzada, recién van a reparar la ciclovía. Pero como a nadie le importa este espacio, va a pasar 5 años más hasta que, porque finalmente es nuestro espacio, el que nosotros usamos, pero no le impacta realmente al automóvil. Igual yo quería comentar, me gustó mucho la presentación de la ciudad feminista, porque ciertamente aumentar el número de ciclistas mujeres también aumenta la seguridad en las ciudades, sobre todo también, y eso lleva también a que los niños anden en bicicleta. Aquí no tenemos muchos niños que se desplacen en bicicleta al colegio, y un dato así que en los Países Bajos, donde viven los niños más felices del mundo. Y son niños que pueden desplazarse diariamente en bicicleta al colegio, y eso les ayuda en su salud psicológica, en su salud física. Y mientras más podamos incorporar a las mujeres y a los niños al transportarse en bicicleta a través de infraestructura que sea segura, vamos a hacer una mejor ciudad para todos. Sí, como bien dice Estivalia, igual yo quería recoger un poquito las palabras de Romina Vera sobre qué era el espacio público para nosotros, ¿no es cierto? Cómo se proyectaba 2050, ya decía, desincentivar el uso del automóvil versus la contaminación. Entonces, en ese sentido, debería haber un mayor incentivo, así como desincentivo el uso del automóvil, un incentivo a otros tipos de medios de transporte, ya sea scooter, caminata, bicicletas. Y también de qué forma, por ejemplo, generar para la gente que va al trabajo en bicicleta quizás algún beneficio de la empresa, algún bono. ¿Cómo vamos a hacer cuáles son las políticas que se van a generar en torno a esto? Y también cómo hacemos nuevos proyectos, ¿no es cierto?, que en respecto a al medio de transporte, a estos proyectos públicos, que se integren, ¿no es cierto?, la mirada también de las agrupaciones ciclistas, que se integren también la mirada de las mujeres, la mirada de la gente que usa los medios, porque a mí me ha pasado mucho que por ejemplo, hay una ciclovía que va a La Portada, que es súper poco eficiente. La ciclovía va así como tipo gusano, serpentina, y es como que un viaje que uno lo hace en bici fácilmente en 1 hora, en esta ciclovía lo hace en 1 hora y media, 2 horas. Entonces, al final parece un chiste para nosotros porque no se logra el efecto de la bicicleta, que tiene que ser eficiente el uso. Entonces, que también se busque la mirada del ciclista, no solamente que lo haga un ingeniero, un ingeniero en transporte, pero que también se busque la mirada y la planificación integrada de todos los actores sociales. Eso. Para ahondar un poco en lo que dijo Claret, tenemos una ley que hace que los edificios públicos y privados construidos desde no me acuerdo qué año hasta acá tengan bicicleteros. Y muchos hacen estos bicicleteros por cumplir. Los hacen en un lugar poco accesible en bicicleta, los hacen, por ejemplo, en el estacionamiento -2, los hacen en un lugar que es inseguro, donde no pasa nadie. Entonces, claro,
estamos cumpliendo la norma, pero no le estamos facilitando la vida a la persona que se desplaza en bicicleta. Entonces sería súper bueno que alguna vez se tuviera en perspectiva a los usuarios de ciclo para generar esta infraestructura, porque al final dicen, no, pero si tengo bicicletero, pero la verdad a mí no me ayuda. Entonces, poder avanzar en un enfoque que sea de verdad un aporte en la infraestructura obligatoria para los ciclistas. Sí, bueno, yo quería complementar lo que planteaban acá las chicas, que en ese sentido tenemos que aprender de los procesos ya realizados. Nosotros acá en Antofagasta tenemos el proceso de las 5K, ¿cierto? Bastante conflictivo, pero yo creo que necesario. Fue el primer paso para romper este paradigma que teníamos del uso de la calzada vinculada exclusivamente a los vehículos particulares. Porque ni siquiera existía, y todavía yo creo que así como estamos trabajando por un poco sensibilizar el tema de los ciclistas, ¿cierto? Urbanos, no solamente aquellos recreacionales, sino que aquellos ciclistas que se movilizan para su trabajo, por ejemplo, sus centros de interés, también el uso del transporte público. Son cosas que en la estructura mental de las personas es difícil visualizar. Entonces yo lo veo porque yo conversaba con mi papá y me decía, pero Romina, la ciclovía, ¿por qué no? Pero papá, mi papá tiene 72 años y por eso nunca lo voy a olvidar. Le dije, papá, la vida de esta persona tiene el mismo valor que la tuya que vas en tu auto, ¿por qué no lo puedes entender? Y eso le generó mucho impacto porque de verdad que no somos capaces de visualizar eso. Entonces yo creo que el trabajo que tenemos que realizar en la actualidad sí nos corresponde como gobierno, ¿cierto? Trabajar en la infraestructura, no solamente como gobierno, las entidades privadas también que tienen capacidad de inversión, generar estas alianzas e invertir en infraestructura, eso es necesario. O sea, no podemos pedirle que se bajen, o sea, ya le pedimos que se bajaran a la calzada a través de la ley de modos, se lo pedimos, pero tenemos que generar esos espacios de resguardo porque justamente la accidentabilidad dice relación con las personas más vulnerables, o sea, los más altos índices de accidente y dice relación con estas personas vulnerables. Pero tenemos que trabajar en esto, en cambiar la mentalidad de las personas, en dar estos datos. Por ejemplo, en un auto, en una micro se pueden movilizar hasta 52 personas. O sea, ¿cómo no le vamos a dar prioridad? Porque dice, ¿por qué le dan prioridad a las micros que son tan grandes, que contaminan, que entorpecen la circulación? Digo, van 52 personas, o sea, tú vas en tu auto, tú. Entonces, tenemos que trabajar en eso, tenemos que concientizar, tenemos que trabajar en estas instancias de conversación, uno a uno, grupo, en el lugar en el que estemos, ¿cierto? Empezar a levantar estos temas, porque no hay una estructura mental de apropiación y dominio respecto de la calzada vinculada con el vehículo. Y eso es muy difícil de romper, porque claramente yo utilizo el vehículo, ¿cierto? Pero siempre yo me siento mal cuando voy sola, entonces trato de llevar a todo el mundo. O sea, yo salgo del condominio, ya vecinos, ustedes van, y me traigo a todos los niños los que más pueda, porque salgo del trabajo, le digo, ya, soy la última que me voy, me llevo a todos, porque me siento mal, o sea, tengo que dar el ejemplo. Pero tenemos que trabajar en eso, y seguir avanzando. Yo creo que no podemos volver atrás, Seremi, en cuanto a eso quisiera consultarles si a lo mejor pudiéramos avanzar en instancias de intermodalidad. A lo mejor incorporar algún sistema de parrillas para que las micros puedan transportar bicicletas o estacionamiento seguro en los paraderos clave, porque convengamos que Antofagasta es una ciudad bastante larga. Entonces, a nosotros nos pasa que hay mucha gente que dice, pucha, es que yo vivo en el Costa Laguna, yo no puedo andar en bicicleta. Entonces, alguna forma en que esta gente pueda cortar su recorrido a través de la intermodalidad. Sería súper bueno poder hacer una alianza ahí con el transporte público para poder integrarnos también. Sí, mira, en la Seremi se han presentado algunos proyectos, por ejemplo, de incorporar bicicletas a los buses, hacer cierta incorporación de elementos o estructuras que permitan que se puedan subir las bicicletas, perdón. Pero la verdad es que no hemos sido capaces de generar porque tenemos que partir con un piloto. Porque, por ejemplo, algunos decían, los ponemos adelante, otros decían, los ponemos atrás. Pero yo me parece bien. Tomo esta sugerencia porque también tengo que hacer las consultas a la División Legal, a la 13B, todo, porque los buses urbanos no pueden modificarse
estructuralmente, pero sí, me comprometo a hacer esta consulta, a ver desde un punto de vista técnico cómo podemos hacer un piloto. Pero ya, yo puedo conseguir los permisos, puedo conseguir los buses, pero necesitamos también generar los recursos para este piloto. Así es que quienes se animen a participar de estos procesos de innovación van a estar bienvenidos acá en la Seremi. Sí, solamente me gustaría comentar que así como hablamos de la diversidad en sus distintos formatos, yo creo que también hay que reconocer que hay que hay diversidad en los usuarios de la bicicleta, en los usuarios y en las usuarias, que andan distintas distancias y tienen distintas capacidades y de esto están ubicados en distintos lugares de la ciudad y por lo tanto tienen distintas necesidades de movilidad. Entonces, la intermodalidad me parece que es una excelente iniciativa y eso corresponde a un tipo de ciclista que se mueve distancias más largas. Y luego tenemos al otro ciclista o a la otra ciclista que anda distancias cortas. Por ejemplo, en el caso de Santiago, yo no sé cómo será acá en Antofagasta, pero en el caso de Santiago, más del 50% de los viajes tienen menos de 5 kilómetros de los viajes que se hacen en auto. Entonces, si esos viajes que son fácilmente bicicleteables y que no son distancias largas, por lo tanto no necesitaríamos reactivar todos estos formatos de intermodalidad, sí podrían ser cubiertos en un porcentaje grande y se reducirían los viajes en auto también. Entonces sería como un win-win para ambas partes. Por eso yo creo que también es interesante pensar este tipo de temas desde la diversidad más amplia posible, porque así también podemos ir encontrando las soluciones, que me parece que la intermodalidad es una respuesta, pero también el fomento de planes que son de movilidad local a partir de la bicicleta o de la movilidad activa, que pueden ser también hoy día scooters, y también pensar que la bicicleta no es solamente la bicicleta tal cual la conocemos hoy día, que es para una persona, sino que cada vez hay más formatos de bicicleta que debieran estar disponibles, primera cosa, que no debieran ser carísimos. O sea, las bicicletas para llevar a los niños que tienen en la estructura de la bicicleta un carrito para llevar a los niños son carísimas. Son carísimas. En España hay subsidios para ese tipo de bicicletas para quienes no pueden optar en primera instancia a eso. Entonces, a eso voy con reconocer también la diversidad y la naturaleza de las distintas formas de movilidad que tenemos en la ciudad. Bueno, en relación un poco a eso, también está la alternativa de las bicicletas públicas. Quizás eso sirve mucho para esos trayectos cortos. Bueno, igual hay un tema así como de ver cómo se puede implementar, pero es importante ver también, como decía Beatriz, el tema de la diversidad y saber cómo se mueve finalmente las personas. No conocemos muchos, no sé si se ha hecho un estudio, yo creo que debe haber del destino, porque finalmente la mujer se mueve distinto en la ciudad que el hombre. Entonces ahí obviamente los trayectos que se generan tienen que ver, como decías tú, de ir al colegio, ir a comprar, quizás después trabajar, después. Entonces ahí hay que ver eso cómo se mueve finalmente las personas en la ciudad. Y como comentabas también, me pasó con una estudiante, yo voy en bicicleta a la universidad a hacer clases y me ven como que, y una estudiante me decía, profesora, no se sentía segura porque ella se demoraba mucho en la micro, pero no sabe cuál es su ruta más segura para ir a la universidad. Entonces, hay como también, quizás nuestro rol como ciclistas, también generar rutas seguras, porque no conocen mucha gente cómo transportarse en bicicleta en la ciudad. Ese es como un rol que quizás podríamos tomar nosotros de generar esta educación y generar como acompañamiento a muchas personas, porque hay gente que probablemente vive a 5 kilómetros y puede ir en bicicleta al trabajo. Entonces, ahí hay como temas también como de generar este acompañamiento, como lo hace la Clare también con las chicas, que se acompañan todas finalmente a esta cicletada y no se sienten solas en los trayectos. Yo creo que mucha gente a lo mejor no lo usa porque le da miedo salir a la calle en bicicleta porque siente que no es seguro. Ese es un tema como importante que quizás podríamos abordar nosotros como agrupación de ciclistas. Igual quisiera mencionar que Antofagasta es una ciudad con harta potencialidad para el desplazamiento por bicicleta y eso lo comprobamos efectivamente en mayo, cuando hicimos la medición de eficiencia de medios de transporte en conjunto con la Seremi y las otras agrupaciones, donde pudimos
verificar que el desplazamiento en bicicleta demoraba como la mitad de lo que demoraba en transporte público y vehículo. Entonces, en ese sentido, tenemos una gran potencialidad en la ciudad. La bicicleta es más efectiva y nos ayuda a ahorrar el dinero, el precio del petróleo, nos ayuda a ahorrar en tiempo y a la larga también nos ayuda en otros costos de salud. Entonces, agradecer a todos los que participaron en la medición de eficiencia de medio de transporte, fue un gran esfuerzo de parte de nosotros y esperamos poder seguir repitiendo ese ejercicio en muchos años más. Bueno, sobre los espacios estos que estaban hablando, sobre la eficiencia, como decía Romina, que se sentía mal porque a veces se va sola en el auto, no es menor porque hay una persona por vehículo ocupa un área de 60, ¿no es cierto?, centímetros por... o sea, el espacio público que ocupa es eso, versus a una persona que va en bicicleta o una persona que va caminando. Por eso es que se busca el desincentivo en el fondo del uso del vehículo. También agregar que Antofagasta es una ciudad muy larga, ¿no es cierto? Tiene una costanera que nos ofrece una ciclovía por la costanera, pero también hay personas que viven en el cerro. Entonces, sobre este tema que hablaban sobre la intermodalidad, por ejemplo, cómo conectamos a las personas que viven en el cerro, que generalmente son las personas que también, por ejemplo, para el lado norte, que son las más, hay mucha vulnerabilidad ahí, cómo se conecta o se hace una conexión de cerro a mar. Entonces, yo creo que ese es un desafío importante que tenemos acá en Antofagasta, cómo conectamos, por ejemplo, para subir, no sé, 2 o 3 kilómetros con una pendiente de 60 grados. Obviamente la bajada es súper fácil y agradable quizás, pero para subir eso de vuelta, entonces, ¿cómo podemos buscar una forma para ayudar a estas personas? Quizá con alguna ayuda. Por ejemplo, yo vi, no me sé el nombre, pero era como tipo asistencia, ¿no es cierto?, con la pie para poder subir. Entonces, yo creo que nos falta eso en Antofagasta. Tenemos unas ciclovías bastante buenas en la costanera y en el centro, pero nos quedamos ahí. ¿Qué pasa con la gente del sector norte? Actualmente no tenemos ninguna conexión. Hay gente que vive en Bonilla, hay gente que vive en el sector industrial, que se transporta diariamente a su trabajo en bicicleta. Entonces, ¿cómo buscamos? Para mí la pregunta para la Seremi es cómo vamos a conectar a toda esta gente que vive en el sector norte, que vive en el sector alto, para facilitar el uso, por ejemplo, de la bicicleta. Le preguntaba a la Clarita. No escucho. Bueno, acá nos están planteando un desafío. Mira, a mí me gustan los desafíos. Ay, mi hijo siempre me dice, siempre te metes en desafíos. A todo esto, no solamente tránsito en vehículo particular, todos saben que uso el transporte público. Así es que lo vivo y lo padezco. Pero miren, he estado escuchando varias cosas que ojalá quiero tomar nota, pero les planteo un tema. Si podrían generarnos yo creo que la han hecho, pero por ejemplo ahora han planteado varios temas, la intermodalidad, el tema de, por ejemplo, generar pilotos para el transporte público respecto de la incorporación de infraestructura que permita el tema de los ciclos acá. Beatriz me plantea el tema si existen o se pueden levantar proyectos de gobierno regional, por ejemplo, para electromovilidad en ciclos. Entonces hay hartos temas que yo creo que podrían presentarnos como una carta formal y la podríamos analizar, Rodolfo, en la mesa de movilidad, ¿te parece? Como ahí estamos todos, podemos ver cómo generar la figura para poder ver si son postulables, si se pueden incorporar algunos de los proyectos que ya estamos trabajando. ¿Podrían hacer eso para que nosotros lo pudiéramos analizar? ¿Sí? Yo quería plantear otro como desafío. Yo creo que es un gran desafío, que es, bueno, como Antofagasta como ciudad industrial vinculada al tren, ¿cierto? Que finalmente la ciudad se fundó con el salitre, ¿cierto? Con esta infraestructura que todavía está, que es la línea férrea, y cómo finalmente se puede hacer cargo de este espacio que para la caminata o para el ciclista puede ser una gran oportunidad de otra línea, ¿cierto?, de transporte
en un sector más alto, ¿cierto? Como decía la Clara, ¿cómo podemos conectar lo de arriba? Yo creo que la línea férrea es súper buen conector longitudinalmente y la caminata transversal. O sea, ahí hay como que generar esa como conexión o desafío finalmente de cómo la línea férrea puede ser nuestro otro gran espacio público, que está la costanera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el borde cerro? Yo creo que la línea, bueno, y fue hecha con una pendiente tal para que el tren pudiera recorrer toda la ciudad, y es súper, yo creo que mucha gente que vive en la Coviefi se va por la línea férrea porque es la mejor pendiente para subir a la Coviefi finalmente, o cómo conectar con el sector norte. Yo creo que ese es otro gran desafío que tiene la ciudad, de cómo mejorar estos espacios y cómo Ferrocarril también genera espacios aptos para el peatón y las bicicletas, porque sus cruces finalmente también son peligrosos para los ciclistas. Han habido muchos accidentes en la línea férrea, o sea, todos nos hemos caído. Yo tuve un accidente en la línea férrea, un compañero hace unos años se fracturó, un Ceremi también se cayó ahí en Iquique, ¿cierto? Porque esta infraestructura tampoco está pensada para las personas. Entonces ahí hay otra cosa que quería poner como aquí en este espacio, porque igual es importante también cómo esta ciudad industrial también piensa amigablemente con las personas. Sí, bueno, no sé si hay alguna otra palabra o algún comentario final. Como bien decía la Ceremi, este tema y esta conversación da para largo, ¿cierto? Podemos siempre hacer mesas de trabajo, y quisiera igual dejarlos invitados para la próxima semana. Nosotros vamos a estar haciendo un taller aquí el 30, durante la mañana. Ahí les vamos a enviar la invitación para efectivamente recoger todas estas inquietudes que estamos conversando en estos momentos, y porque vamos ahora al segundo semestre a ejecutar un programa de educación vial. Habíamos hablado con la CONACET, ¿cierto?, de la Seremi de Transporte, y ellos quieren hacer eso, pero con los colegios, ¿cierto? Nosotros nos vamos a enfocar más en los multimodos, en el transporte público, en el usuario de la bicicleta, más que nada como ampliar un poco ese espectro hacia la comunidad, no tanto, o sea, como ya está cubierto el tema educativo, ¿cierto?, dentro de los colegios por parte de la CONACET, nosotros nos vamos a orientar más hacia la comunidad. Entonces quisiera a todos dejarlas invitadas, a todos invitados para la próxima semana, el 30, para realizar un taller también y recoger estas inquietudes para obviamente nosotros abordarlos en estos talleres de educación vial que vamos a ejecutar ahora el segundo semestre. Y bueno, ahí no sé si ustedes quieren también dejar invitados para este domingo, mañana ya, tienen una cicletada, ahí sí pueden dar más detalles al respecto. Sí, mira, bueno, este mes de junio, el mes de la comunidad, ¿no es cierto?, LGTBIQ, nosotros tenemos apoyar también a estas disidencias, como decía Estivalia. Entonces, mañana hay una cicletada, que es la cicletada Pride, que va a ser en conjunto con una agrupación libre LGTB. Entonces, la invitación es mañana a la municipalidad a las 9 de la mañana, todos los que se quieran sumar, y apoyar también a estas disidencias, así como a las mujeres que sufrimos alta vulnerabilidad y todo eso. No sé si quieren agregar algo más. Sí, bueno, esta actividad, como es el segundo año que participamos con Visibilizadas, que nos piden apoyo para poder también fomentar el uso de la bicicleta, y también queremos poner el tema de cómo las disidencias tampoco se sienten incluidas o tampoco ocupan la bicicleta. Entonces ahí queremos como que poner un poco, preguntarles a ellos, porque también tiene que ver con cómo ellos se sienten y forman parte de la ciudad. Y bueno, quería comentar que bueno, vamos a ocupar la ciclorrecreovía para irnos más seguros por ese espacio, y vamos a terminar en Playa Trocadero con un picnic. Así que si no van a la cicletada, bueno, pueden llegar a la Playa Trocadero a disfrutar de esta actividad con las disidencias. Ay, perdón, lo último, es que todos los primeros martes de cada mes hacemos la cicletada para visibilizar también y nos tomamos la calle con las bicicletas. Perfecto, muchas gracias, Caro.